Imagina despertar una mañana y descubrir que tienes recuerdos perfectos de dos vidas totalmente distintas, como si hubieras crecido en dos ciudades diferentes, con dos familias diferentes, y trabajado en dos empleos al mismo tiempo. No es un sueño, le pasó a un hombre real llamado Daniel Voss, y hasta hoy, psicólogos, neurólogos y hasta especialistas en trastornos de memoria coinciden en algo escalofriante. Daniel vivió dos vidas paralelas y las recordaba por completo. Todo ocurrió en 2014. Daniel era un hombre común, trabajador de logística, vida rutinaria, nada especial. Pero un día despertó con una idea fija. Tengo que ir a trabajar al banco. Parecía normal, excepto por un pequeño detalle. Él jamás había trabajado en un banco. Al principio pensó que era un sueño intenso, pero mientras preparaba café, algo lo paralizó. Sabía exactamente dónde estaba cada utensilio, pero no en su cocina real, sino en otra cocina diferente, con paredes verdes y una mesa circular que él juraba haber usado durante años. Una cocina que no existía en su departamento. Ese mismo día comenzó la segunda fractura en su realidad. Mientras manejaba rumbo a su trabajo real, sintió un impulso automático de girar hacia una avenida que no conocía, hasta que lo entendió. Ahí, en esa ruta, él recordaba manejar todos los días hacia un banco, un edificio blanco de 2 pisos, un lugar donde su otro yo pasaba horas contando efectivo, atendiendo clientes y escribiendo reportes. Pero cuando llegó al lugar donde en su memoria debía estar el edificio, solo había un estacionamiento vacío. Los doctores lo llamaron falso recuerdo de alta intensidad, pero algo no encajaba, porque Daniel no solo recordaba ese lugar. Recordaba a sus compañeros, recordaba conversaciones completas, fechas, cumpleaños, chistes internos y hasta el olor del café barato que servían en el segundo piso. Recordaba haber trabajado ahí 10 años y podía describir la distribución del edificio con precisión quirúrgica. Un edificio que nunca existió. Pero aquí viene lo peor. Una semana después, Daniel tuvo un segundo episodio. Estaba en el supermercado cuando creyó ver a su otro jefe. Corrió para alcanzarlo, pero el hombre desapareció entre la multitud. Ese mismo día, Daniel comenzó a recibir sueños vívidos de una segunda infancia. Una bicicleta azul que nunca tuvo, una abuela que jamás conoció, un perro blanco llamado Max que él recordaba haber enterrado a los 16 años. Pero en su vida real, no había ningún Max. Los psiquiatras descartaron esquizofrenia, delirios, drogas, tumores, epilepsia del lóbulo temporal y trastornos disociativos. Su cerebro estaba completamente sano, así que llamaron a un especialista externo, un neurólogo de renombre. Cuando le hicieron una resonancia funcional, encontraron algo inquietante. 2 conjuntos de redes neuronales activándose como si contuvieran 2 líneas de tiempo distintas. Es como si su cerebro hubiera almacenado 2 biografías completas, pero solo una era real, o eso creían. Una noche, mientras dormía, Daniel tuvo un episodio tan intenso que los médicos lo llamaron colapso de identidad. Despertó sobresaltado, temblando, y dijo una frase que dejó helada a su esposa. No sé cuál de los dos soy. Desde ese día, Daniel ya no experimentaba recuerdos sueltos, sino días completos vividos en su otra vida. Afirmaba que despertaba en una habitación totalmente diferente, con un reloj circular colgado en la pared, un closet lleno de camisas azules y un ventanal enorme que daba hacia una ciudad que él describía como más moderna, más limpia, demasiado perfecta. Ahí, en esa otra vida, tenía un hijo, un niño llamado Elías, de unos 6 años, que corría hacia él cada mañana diciendo, «Papá, ya despierta». Pero en la vida real, Daniel nunca había tenido hijos. El relato era tan específico, tan detallado que los médicos comenzaron a pensar que podría tratarse de una forma extrema de síndrome de recuerdos implantados. Pero Daniel decía, no son recuerdos. Yo estuve ahí cada segundo. Lo más inquietante vino después. Durante uno de estos despertares, Daniel dice que caminó hacia el balcón de ese otro departamento y vio un edificio que jamás había visto en su vida real. Un rascacielos enorme con un diseño futurista completamente imposible en su ciudad. Y semanas más tarde, ese edificio apareció en una revista de arquitectura. Era un proyecto nuevo, recién anunciado que aún no existía en el mundo real al momento de su recuerdo. Cuando los psiquiatras escucharon esto, clasificaron el caso como precognición ilusoria. Pero hubo un problema. Daniel describió no solo la forma exacta del edificio, sino el color, la fecha estimada de construcción y hasta el nombre del arquitecto. Detalles que solo se hicieron públicos meses después. Aquí la historia pasa de rara a inexplicable. Un neurocientífico especializado en percepción temporal sugirió algo aterrador. Quizá Daniel no estaba recordando 2 vidas, sino experimentando una vida en una realidad paralela que colisionaba gradualmente con la nuestra.
Para probarlo, realizaron un experimento. Le mostraron fotografías de múltiples ciudades para intentar identificar el lugar donde él aseguraba vivir con su otra familia. Y Daniel señaló una, pero era una ciudad que no existía en el planeta. Tenía edificios demasiado avanzados, autopistas aéreas, drones circulando de forma masiva. Y ningún elemento coincidía con nuestra realidad actual. Daniel insistió: ahí vivo, ahí trabajo. Ese es mi hogar. Los psiquiatras lo detuvieron, pero cuando le pidieron dibujar un mapa de la zona donde vivía en esa otra vida, Daniel lo hizo con una precisión tan técnica que parecía sacado de un plano arquitectónico real. Y aquí ocurre lo más fuerte del caso. Un día, mientras hablaba con su esposa, Daniel se detuvo en seco y comenzó a llorar. Le dijo: acabo de ver mi otra mano y ya no era mía. Era más joven, tenía una cicatriz que yo no tengo aquí. Su esposa revisó su mano real. No había cicatriz. Pero Daniel estaba seguro de que la había tenido durante años, en su otra vida. La pareja comenzó a temer por su salud mental, hasta que llegó el incidente en el elevador. Ese día Daniel vivió algo que incluso quedó registrado en cámaras. Era un jueves por la tarde. Daniel entró a un elevador para ir al estacionamiento. Las cámaras muestran todo claramente. A las 4:22 p.m., Daniel entra al elevador del edificio. Se ve normal. Presiona el botón. Suspira, mira hacia los lados. Todo tranquilo, pero a los 12 segundos algo raro ocurre. Daniel se inclina hacia atrás como si perdiera equilibrio. Mira hacia arriba. Pone una mano sobre la pared. Y luego parece hablar con alguien que no está ahí, como si respondiera a una voz. Las cámaras siguen grabando. El elevador baja 5 pisos. Pero Daniel no sale. Cuando el elevador llega a planta baja, la puerta se abre. Está vacío. Daniel no aparece en ninguna cámara del lobby, ninguna cámara del estacionamiento, ninguna escalera, ninguna salida de emergencia. Simplemente desapareció. 47 minutos después, a las 5:09 p.m., su celular apareció conectado a una red Wi-Fi desconocida, en una ubicación imposible. Un edificio a 600 kilómetros de distancia. Solo una hora después, Daniel reapareció caminando por una carretera rural, totalmente desorientado, sudando y repitiendo una frase. No era mi mundo, no era mi mundo. Cuando los paramédicos lo recogieron, Daniel describió lo que había experimentado. Estaba en la misma cabina del elevador, pero las puertas abrían a un pasillo completamente distinto. Un pasillo blanco, iluminado, silencioso. Dijo que escuchó un ruido lejano, como drones volando. Lo que vio afuera era una versión diferente de su ciudad. Carros sin ruedas, pantallas enormes en cada edificio, rascacielos donde no deberían estar, y gente vestida con ropa que él nunca había visto. Daniel aseguró haber estado allí por solo unos minutos, pero en nuestra realidad habían pasado 47. Los investigadores intentaron descartar todo. Fallo en cámaras, edición, pérdida de cuadros, pero nada explicaba cómo Daniel había desaparecido físicamente del elevador sin ser captado por ninguna de las 39 cámaras del edificio. Hoy, el caso de Daniel se estudia en programas de neurociencia como ejemplo de realidad cruzada espontánea. Otros expertos hablan de memorias dimensionales. Físicos teóricos sugieren que quizás el cerebro humano es capaz de percibir realidades paralelas en estados liminales. Pero la verdad, nadie sabe qué le pasó. Daniel aún sigue vivo, y cada cierto tiempo dice experimentar nuevas interferencias, luces que no reconoce, sonidos que no pertenecen a este mundo y recuerdos de una vida, donde él tiene un hijo esperándolo todas las mañanas. Tal vez su mente está fragmentada, tal vez tiene 2 vidas superpuestas, o tal vez Daniel es la primera persona consciente de que nuestra realidad no es la única. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Somos La Caja Misteriosa.